Los ecuatorianos ven estupefactos cómo la institucionalidad del país se cae a pedazos. No engrana entre sí en beneficio de la sociedad. Corrupción e intereses políticos se superponen al bien común. Lenin, estos dos pilares van de la mano y parecería que a los políticos les importa un bledo la ciudadanía. Alejandra, vamos a analizar este desbarajuste con el doctor Gabriel Hidalgo, politólogo, catedrático en varias universidades del país y autor de algunas decenas de libros de política y derecho, 14. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Yo estoy encantado de compartir con usted y con su público, a sus órdenes. Doctor, es evidente, el Estado se descompone a una velocidad que impresiona. Tenemos un ejecutivo inoperante, un legislativo que en los últimos años se ha caracterizado por el obstruccionismo y también por ser balbuciante. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que responde a cualquier cosa menos a la ciudadanía, un Consejo Nacional Electoral que va de tumbo en tumbo. Hay una guerra declarada entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura y de este último con la Fiscalía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Mire, Lenin y amigos que nos escuchan y que nos ven, hay una constante búsqueda de deteriorar las instituciones con la finalidad de poder generar ciclos de recambio que permitan instalar nuevas organizaciones políticas que terminan siendo las mismas permanentemente. Fíjense ustedes que en la crisis, por ejemplo, del legislativo, que es el principal órgano generador de institucionalidad, no sucede ahora, se profundiza con la Constitución del 2008, pero ya se venía gestando después de la Constitución de 1998. Hay muchas funciones que le han sido mutiladas al legislativo con la intención de quitarle facultades políticas y, por supuesto, debilitarlo. Y eso es lo que sucede, digamos, como corolario de este proceso de desinstitucionalización con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no es otra cosa que un órgano paralelo, politizado y con enormes capacidades de selección de autoridades de control que históricamente corresponden a los órganos congresales legislativos del mundo y que curiosamente en países como Ecuador, Venezuela o Bolivia corresponde a un órgano distinto, igualmente politizado, pero distinto del legislativo. Eso debe volver al legislativo, aunque no nos guste, al menos sabemos que ahí se concentra la responsabilidad del nombramiento de las autoridades de control. Y en ese orden hay muchísimas experiencias que demuestran que en Ecuador el legislativo y la institucionalidad del legislativo y por tanto las instituciones que le son subsidiarias en su necesidad de reglamentación por la vía legislativa han sido desinstitucionalizadas. Doctor, hay quienes sostienen pues, que esta desinstitucionalización, aunque parezca mentira, aún no ha tocado fondo. ¿Cuál es su criterio? ¿Vamos a ver cosas peores? Sí, siempre existe la posibilidad de deteriorar más la escasa institucionalidad que le queda al Ecuador. Por eso es tan importante apostar por opciones democráticas dentro de una ley electoral, pero en lo posterior apoyar las gestiones democráticas de aquellas instituciones, o digamos de estabilización y consolidación de la democracia, de aquellas instituciones y de aquellos representantes que creen y apuestan por la democracia. Por desgracia vivimos en una sociedad hiperinformada y eso no está mal. Lo malo es que en esa sociedad hiperinformada existen canales de generación de desinformación que lo único que generan es confrontación en la sociedad, incertidumbre en el funcionamiento de las instituciones y por supuesto caos institucional. Doctor, ¿es el diseño institucional lo que no funciona? ¿O el problema es que tenemos funcionarios de aperro, con el perdón de los perros? Tenemos malos funcionarios y tenemos malas instituciones, pero no tenemos malos ecuatorianos ni una mala sociedad. Tenemos élites políticas descomprometidas con el funcionamiento del Estado y que están permanentemente buscando golpear las infraestructuras que permiten el funcionamiento de las instituciones, pero también aquellos órganos que les permiten expresarse, ¿no? A mí no me queda ninguna duda que gane quien gane en las próximas elecciones tendrá la permanente conspiración de los sectores legislativos comprometidos con la antipolítica y antidemocracia, porque la única forma del retorno de los violentos al poder es la instalación de una constituyente y con el indulto de todos los delitos que se hayan cometido y que ya se han juzgado por la justicia ordinaria. De tal manera que vamos a tener mucho más caos
Y, digamos, mi propuesta, sin decir por quién votar o sin decir a qué apostar a los ciudadanos, es comprometerlos en favorecer opciones democráticas, aquellas que tengan posibilidades de permanecer en el largo plazo y por esta vía favorecer, por ejemplo, políticas públicas en materia de seguridad que sean permanentes en el tiempo, como otro tipo de políticas públicas. No son políticas públicas si no son permanentes en el tiempo. Gabriel, esta anomia institucional hace que cualquier gobierno que llegue esté pues inhabilitado para darle forma a la crisis. Entonces, ¿cuáles son las opciones que va a tener un próximo gobierno? ¿Acomodarse, pactar, hacerse loco y dejar que las cosas sigan como están? Yo me temo que pueda estar en marcha un pacto mafioso, es decir, algo que pronto dé la tranquilidad a la gente en las calles de que puede transitar sin ser violentados por la delincuencia común. Voy a decir algo impopular, pero existe la fórmula Bukele rondando las élites políticas. Digo, esto es impopular porque la gente cree que la gestión de Bukele es tremendamente eficiente, pero lo que ha hecho Bukele, y esto denunciado por organismos internacionales de derechos humanos como por instituciones que analizan o voces que analizan de forma seria la situación de la seguridad en El Salvador, allí lo que hay es un pacto mafioso. Existe la posibilidad de que en Ecuador se instale igualmente un pacto mafioso, eso dé mucha paz a la gente, pero que luego con el tiempo explote nuevamente. Recordemos que el presidente Ernesto Funes ya intentó lo mismo, ya hizo lo mismo, tuvo los mismos resultados y luego la violencia se desencadenó de forma agresiva, masiva en El Salvador. Y lo mismo podría suceder aquí, de tal forma que la crisis de inseguridad se soluciona, como acaba de decir muy bien usted, con instituciones. Hay que apostar por las instituciones. Si nuestras instituciones no funcionan, hay que fortalecerlas, hay que entrar en un proceso de reforma y para conseguir ese proceso de reforma necesitamos un gran acuerdo nacional de todos los actores políticos que puedan contribuir en establecer un conjunto de mínimos que permita al Ecuador entero dialogar sobre las fórmulas de solución en el corto, mediano y largo plazo. Un problema tan crítico, cuando la política también está cooptada por las mafias que en las calles imponen su ley a sangre y fuego, ¿se puede realmente tener esa expectativa? Bueno, voy a utilizar una figura que usted acaba de mencionar. Muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Entonces, si sacrificamos al perro, ese perro deja de morder a los demás. Es la figura de la manzana dañada o de la parte la parte gangrenosa de la sociedad a la que se refería Tomás de Aquino. Hay que mutilar esa parte gangrenosa de la política y de la sociedad. Hay que mutilar esa parte de la política y de los políticos que están vinculados con las mafias del crimen organizado. Yo diría, lo primero que hay que hacer es mirar sus campañas políticas. Es impresentable que haya campañas políticas absolutamente millonarias, perfectamente bien financiadas, con una cobertura nacional que jamás se ha visto en la historia. Yo diría, el CNE tiene que empezar a averiguar de dónde salen esos recursos y seguramente esos recursos proceden de orígenes irregulares, con lo cual encontraríamos qué políticos, qué partidos políticos, qué políticas pueden estar vinculadas con ese tipo de putrefacción política dentro de la sociedad. Esa manzana podrida se la separa, a ese perro se lo mata en las urnas, Gabriel. Sí, es la propuesta en la que insisto. No voy a ser yo quien diga por quién votar. Quiero insistir que la gente debe evaluar qué políticos están involucrados, relacionados con mafias del crimen transnacional, del crimen narcotraficante, de recursos ilícitos, de recursos procedentes de la corrupción y qué opciones políticas, ahora hay solamente dos, no lo están, y confiar en que tendremos un mejor futuro apostando por la democracia que por el crimen organizado. Gabriel Hidalgo, politólogo y catedrático, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Encantado, a sus órdenes.